Estados Unidos como potencia. Recuerden que ustedes también pueden poner U, ¿no? Así. ¿Por qué? ¿Sí saben por qué se puede poner así la contracción? ¿No? Fíjense. Cuando tenemos palabras en plural, a las que les queramos que hacer contracción, pero sobre todo son algunas categorías especiales. Si ven que tiene una S que dice plural, entonces lo podemos contraer poniendo doble vez la primera, para decir el plural. Por ejemplo, ¿cuál es el otro? Naciones Unidas. También Naciones. O, ustedes lo van a encontrar así, o derechos humanos. Estos son ejemplos. Lo ponen como DDHH. Fíjense que tenemos plural al final y hace que se replique la primera 2 veces y la segunda 2 veces. Por eso podemos decir Estados Unidos así también, Estados Unidos como U como potencia. ¿Me entendieron? Mi explicación rápida de contracciones de plurales, ¿sí? ¿No? Sí, Ahora, ¿sí? Ahora entienden por qué se puede escribir U. Bueno, espero que sí. Pero pues yo puse acá Estados Unidos como potencia. Profe, ese título no era luego. Así. Estados Unidos como potencia. Lo que pasa es que como lo había rayado, entonces lo quité. Bueno. Ese proceso de inmigración definitivamente que tuvo Estados Unidos, porque ustedes saben, yo creo que ustedes han escuchado la frase de que Estados Unidos está hecha con los inmigrantes, esa frase, esa expresión, y es porque definitivamente esta idea del sueño americano, pues hizo que muchísima gente, o hace que muchísima gente aún hoy día emigre hacia el territorio norteamericano. Pero ¿dónde comienza toda esta idea? Toda esta idea también comienza en el momento en que se empieza a formar y se empieza a generar esa cultura en el siglo XIX, donde bajo la idea de los valores de la libertad y de la democracia, y en donde cada una de las personas que fuera a vivir allá o que estuviera allá iba a tener esas mayores posibilidades de poder contar. Saben que le estoy dando clase a todos los vecinos. Ya, ahora sí. Y bajo esta idea muchísimas personas van a empezar a inmigrar. ¿Ustedes saben qué es inmigrar y emigrar? Es de otro país, ¿no? O bueno, que algo se Irse va. del país. Irse del país. ¿Sí? ¿Qué será? Bueno, más o menos. ¿Y emigración entonces qué será? ¿Saben ustedes? pues ya más personas, creo yo. Igual, pero ilegalmente. Ilegalmente la emigración. ¿Será? Bueno, vamos a primero entonces aclarar que la inmigración, no vamos a escribir esto que yo estoy poniendo acá. Acá que le pongamos sentido a las palabras. Inmigración. Son los números que obtenemos. Aquí está. Inmigración y emigración. Bueno, nosotros estamos hablando del in, ¿cierto? Donde les he señalado es un prefijo. Dice que es el in, ingreso, ¿cierto? Pues no ingreso, entra, es dentro de, ¿cierto? Esa inmigración es la entrada, pues dentro del mundo demográfico, digamos, es la entrada al país de diferentes personas que se refieren de otro lugar, ¿cierto? O sea, es el ingreso de otros. Mientras que la emigración, digamos, es esa acción de emigrar. ¿Qué será eso de emigrar? ¿Ustedes no han escuchado las aves migratorias? Y profe, sí. Profe, es como irse, ¿no?
Irse. Entonces, ese E es todo lo contrario. Inmigración, cuando tú inmigras, tú te vas a otra parte, ¿cierto? A otro lugar. Pero cuando tú emigras, es cuando tú te vas de tu país a otro lugar. ¿Sí me entiendes? Es el fenómeno de la entrada y de la salida de personas. Es decir, salir del lugar de donde tú eres de origen y te estableces en otra parte. Mientras que la inmigración es la llegada de otras personas, de otras partes, a ese territorio. ¿Me entienden? Porque es la importancia O sea, de de un lado para el otro. Sí, ajá, es al contrario. Pero entonces fíjense que quiero encontrar la etimología de in. Exactamente la etimología de in la estoy buscando acá. Sí, fuera. Digo dentro, out fuera. In dentro. ¿Cierto? In, dentro, lo que les decía. Ingreso, está dentro de. Y pues la migración, esta idea de la migración, va a referirse a ese movimiento que puede tener la población. Por eso les digo que se coge desde la parte demográfica. ¿Listo? Muy bien, esto era solo un ejemplo. Ahora entienden que los dos fenómenos no son de mayor cantidad o de menor cantidad, sino del ingreso y de la salida. ¿Entendido? Cuando yo les digo el fenómeno de la inmigración, ahora ya debe tener más sentido para ustedes, ¿cierto? Bueno, les digo que ese fenómeno de la inmigración hacia los Estados Unidos, donde para finales o más bien para la segunda mitad del siglo XIX, pues va a haber una gran cantidad de personas, que son cerca de 40 millones de personas, que van a ingresar al territorio estadounidense. Eso son muchísimas personas. Y eso, apaguen los micrófonos, porfa, de unas manitos alzadas. Diego Arles, dime. Arles. Diego Arles. No, profe, es que se me quedó levantada la mano. Ah, bueno, listo. Entonces, el ingreso de toda esta cantidad de personas va a ser quizás uno de los mayores determinantes para que se logre ese efecto de, digamos, de crecimiento progresivo que va a llegar a tener Estados Unidos, que lo que les digo yo, incluso al día de hoy puede llegar a tener efectos que lo vivimos hoy día. Y digamos que es gracias a este significativo número de inmigrantes que en su mayoría van a proceder del sur, centro de Europa, van a lograr tener un grado de diversificación de la producción, chicos, de los sectores agrícolas e industrial, porque imagínense que viene toda esta experiencia desde Europa que les va a presentar a ellos con esa primera y segunda revolución industrial por la que nosotros ya caracterizamos esos modos y formas de cultura, ¿cierto?, que pueden llegar a tener los europeos, y todo ese avance tecnológico que se ha tenido hasta el momento, que más que tecnología lo podemos catalogar dentro de estas revoluciones industriales, llegan a tener efecto en Estados Unidos y permitió que se diversificaran entonces la agricultura y la industria. Por ejemplo, nosotros vamos a ir a Nueva York, ¿cierto? Y es que Nueva York se volvió también ese punto donde todos decían, inmigraban ¿cómo llegaban, chicos? Llegaban en barcos, ¿no? En barcos transatlánticos y llegaban, digamos, a ciudades como Nueva York y se establecieron, por ejemplo, muchos de esos judíos que fueron expulsados a mitad del siglo XIX de Rusia, porque no solo fue Alemania en la Segunda Guerra Mundial, sino que adicionalmente también fue Rusia quien finales del siglo XIX, también expulsa a los judíos de Rusia y ellos, digamos que conformaron una especie de centros de manufactura textiles y fueron muy importantes en el país. Les cuento que en Colombia también este efecto de los judíos fue muy importante alrededor de las telas, porque ellos tenían unas máquinas con las que se hacían telas, ¿cierto? Y para ese momento, pues permitieron que se avanzaran en algunos sectores manufactureros del país. Vamos a decir que los principales, digamos, alcances de este proceso de producción que se vio reflejado en la expansión económica de Estados Unidos y ese crecimiento de las grandes ciudades, permitió también que se diera como una gran demanda de productos que permitieron que se diera como el perfeccionamiento y distribución de lo que empieza a conocerse como los mercados masivos. ¿Listo? Chicos, importante saber que a pesar de que
hubo un crecimiento exponencial y esa es una de las características importantes de Estados Unidos, que hubo un crecimiento exponencial en el tema de la industria, la agricultura de alguna manera se sigue sosteniendo y se puede decir que quizás ellos tuvieron uno de los desarrollos económicos más equilibrados en relación a estos dos aspectos fundamentalmente. Vamos a tener en cuenta que todo este conjunto de logros económicos, la estabilidad social, esta expansión económica, territorial, las nuevas poblaciones, el ingreso de nuevas personas, fue lo que marcó para Estados Unidos esa trascendencia en la historia del siglo XX y lo va a fijar entonces también, al igual que Japón, como uno de sus principales protagonistas en la intervención de importantes asuntos internacionales y es gracias a esto que llega a tener esa gran potencia que tenemos incluso al día de hoy. Dentro de toda esta reflexión y con todo esto quiero que nosotros elaboremos, chicos, que hagamos vamos a hacerlo de a pasos, vamos a hacer primero una información, una indagación respecto a la situación actual de Estados Unidos, de Japón, de Rusia, ¿cierto? Y vamos a empezar a encontrar cuáles son esas semejanzas, esas diferencias de esas potencias, ¿cierto? A la actualidad y como estaban antes. Ustedes van a escoger un aspecto que quieran, el aspecto que deseen. Profe, a mí me gusta la moda, entonces van a escribir un ensayo alrededor de cómo fue la moda en Rusia y cómo cómo se dio en el siglo XX y cómo es actualmente. Cómo se dio ese salto desde el momento feudal hasta ese estado de modernidad que tenemos nosotros, como ese estado de modernidad por el que pasaron hasta este momento actual que tenemos nosotros en cada uno de esos lugares. ¿Listo? Esto yo les voy a acompañar a la conformación de esto, lo vamos a ir haciendo paso a paso. Y pues bueno, también... bueno, no, ya, yo les tengo que dar esas instrucciones a ustedes. Vamos a tomar entonces estos apuntes. Profe, o sea, ¿qué tarea hay que hacer un ensayo? Sí, pero yo les voy a acompañar. Lo vamos a tener por ahí para en 2 semanas, yo creo. Me gustaría incluir a México también dentro de eso, entonces... Profe, por ahí en un año hagamos eso. Ay, tan chistoso. Sí, profe. No, me encantan los ensayos en noveno porque lo van a investigar sobre lo que ustedes quieran. Ustedes dicen, por ejemplo, a mí me gustan los carros, profe. Profe, pero el ensayo lo podemos hacer en el cuaderno o en un Word. No, yo creo que lo podemos hacer en Word, porque yo necesito subrayarles a ustedes y necesito también corroborar el tema. Bueno, pues así me gusta, que nos deje trabajitos así. No, pero en el tema del plagio voy a estar súper pilosa, por eso les voy a pedir que lo hagan en Word, ¿listo? No es para que copien y peguen en internet. Voy a pedir 2 páginas. Ya les voy a dar esas indicaciones, ¿listo? Pero no se me estresen todavía por eso. La tarea que vamos a dejar es investigar respecto a algunos lugares, pero todavía no vamos a llegar ahí. Vamos a poner entonces que fue la inmigración, ¿cierto? O sea, el ingreso. De personas de Europa Central y... Profe, cuando se acabe de copiar, luego manda foto al grupo, ¿cierto? Sí, señora, siempre. Fue la inmigración de personas provenientes de Europa Central y el Sur, digamos, gracias, que permitió la diversificación más bien. Sí, vengo la foto. Sí. Económica y de producción. ¿Cierto? Que potenció la industria
La manufactura, ay, manufactura es una sola. La manufactura. Y la agricultura. Potenciando, punto aparte, pues, potenciando. Ah, como una de las potencias económicas más sólidas del mundo. ¿Listo? Vamos a reducir esa idea. Ay. En aras de aprovechar el tiempo, son las 10:50. ¿Por qué se pasa el tiempo así? Por Dios. Voy a tomar foto. Vamos a pasar a otro punto, y que es la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. ¿Listo? Esos dos cambios y transformaciones también que tenemos ahí. Vamos a ese punto. ¿Listo? Ya les voy a enviar. Ya que terminamos de copiar la Revolución Rusa y la Mexicana y ya marcamos segundo periodo. Sí, pero entonces necesito que veamos un chiqui video de la Revolución Mexicana, que nosotros no hemos visualizado nada de la mexicana. Les voy a enviar noveno. Noveno. Ah, profe, yo dejé una hoja para hacer el segundo periodo y ya estoy copiando. Acá encima para que copie bien. Bueno, igual recuerden que habíamos dejado como un subtitulito y por eso arrancamos y continuamos ahí, listo, pero ahorita vamos a ver cuánto nos rinde. Bueno, denme un momento. Uy, profe, ¿será que le puede volver a tomar foto a eso? Es que como que la luz no deja ver una parte. Ay, todo se ve bien, profe, tranquila. Sí, Lindsay, súbele un poquito la luz a tu celular. Yo lo estoy viendo acá, eso que el mío es súper pachuco. Y ahí se ve. Amplíalo. Dice, la agricultura de las potencias económicas. Redes de agricultura y potencias económicas. Listo, voy a presentar una pestaña. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que dio inicio en México el 20 de noviembre de 1910
un hecho histórico que permitió grandes cambios en la conformación de México como el país que conocemos ahora. A continuación, la información más relevante. Para poder entender qué fue la Revolución Mexicana, debo explicarte primero qué es revolución. Este término proviene del latín revolutio, que significa una vuelta, y aplicado al contexto de un país, es un cambio social en la estructura y organización de un sistema político. Este cambio es organizado, masivo, radical y generalmente conlleva conflictos violentos. Ahora sí, los antecedentes de la Revolución Mexicana se remontan a un momento histórico conocido como el Porfiriato, el cual fue una dictadura ejercida por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, periodo que abarcó de 1876 hasta 1911, es decir, 35 años. Cabe destacar que durante este tiempo, México tuvo un considerable crecimiento económico y cierta estabilidad política. Sin embargo, estos beneficios también perjudicaban a las clases más pobres del país, situación que originó una alta oposición a la presidencia de Porfirio Díaz. En 1908, Porfirio Díaz brindó una entrevista a James Krillman, reportero del Pearson's Magazine, donde hizo la siguiente declaración: "He esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección, sin el peligro de revoluciones armadas y sin estorbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado". A partir de esta declaración, surge un personaje de suma importancia. Se trata de Francisco Ignacio Madero, quien realizó diversas giras en el país con la intención de crear un partido político y competir contra Díaz. No obstante, Porfirio Díaz se retracta, lanza una nueva candidatura y Madero es arrestado. Durante la estancia de Madero en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones, y así es como Díaz ganó nuevamente. Posteriormente, Madero logró escapar de la cárcel, huyendo hacia los Estados Unidos, y desde San Antonio, Texas, creó el Plan de San Luis, el cual tiene como fecha el 5 de octubre de 1910, para evitar problemas con Estados Unidos, bajo el famoso lema de sufragio efectivo, no reelección. Así es como poco a poco las copias del documento fueron llegando a la Ciudad de México, y el 18 de noviembre fue descubierta una conspiración contra Porfirio Díaz en la ciudad de Puebla, dirigida por Aquiles Cerdán, quien fue asesinado por la policía en conjunto con su familia. Este plan hacía un llamado al pueblo mexicano para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 y con ello terminar con la dictadura de Porfirio Díaz. El objetivo era imponer condiciones de elecciones libres y democráticas, además de regresar a los campesinos las tierras que anteriormente les habían sido arrebatadas por hacendados y latifundistas. Rápidamente, el movimiento fue tomando importancia y comenzaron a surgir levantamientos en contra de Porfirio Díaz, los cuales rindieron frutos. Fue así que a las 11 de la mañana del 25 de mayo de 1911, frente a la Cámara de Diputados y en medio de una manifestación de más de 1000 personas, que Porfirio Díaz, a sus 80 años de edad, renunció a la presidencia de México, sentenciando con ello el fin del porfiriato. Posterior a su renuncia, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, su nombre completo, fue exiliado del país, siendo en París, Francia, donde viviría sus últimos años, falleciendo el 2 de julio de 1915, a los 84 años. Ya sin Porfirio en el poder, en 1911 se realizaron nuevas elecciones en México, siendo Francisco I. Madero el ganador. A partir de este momento, el escenario político de México tuvo grandes altibajos, generándose varios movimientos contrarrevolucionarios y desacuerdos con diversos personajes de suma importancia durante el resto del movimiento, entre los que destacan Pascual Orozco, Emiliano Zapata, de quien ya hablamos en otro video y que puedes ver posteriormente, la aparición de Victoriano Huerta y el golpe de estado que lleva por nombre la Decena Trágica, la cual pone fin al gobierno y vida de Francisco I. Madero, la de su hermano Gustavo y la del vicepresidente Pino Suárez. Una vez que Huerta asumió el poder, personajes como Francisco Villa y Venustiano Carranza, que también eran líderes revolucionarios, mostraron su desacuerdo y tras un año de lucha, Huerta renunció a la presidencia. Posterior a este hecho y mediante el Plan de Guadalupe, se designa a Venustiano Carranza como el primer jefe del Ejército Constitucional y se haría cargo interinamente del poder.
Más tarde, en la Convención de Aguascalientes, Eulalio Gutiérrez fue elegido como presidente del país en 1914. Como podemos ver, la inestabilidad política en México continuó varios años más. De hecho, muchos historiadores se debaten sobre cuándo terminó la revolución. Algunos dicen que en 1917, tras la proclamación de la Constitución mexicana. Otros indican que en 1924, con la presidencia de Plutarco Elías Calles. O bien, que incluso se extendió hasta 1940. De lo único que estamos seguros es que la conmemoración de esta etapa histórica para México se seguirá realizando cada 20 de noviembre, como resultado del Plan de San Luis, con la invitación de Francisco I. Madero que le hizo al pueblo mexicano para levantarse en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Y eso es algo que ahora ya conoces. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de... Listo, muy bien. Digamos que gráficamente nos expresa algunos elementos y nos permite aterrizar otros para no escuchar siempre a la profe. Entonces, a razón de la dictadura de Porfirio Díaz, la cual duró ¿cuánto? ¿Cuánto duró en el poder el dictador? 31 años. La cual duró... Se encontraba México en una situación de hambre y desigualdad. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que digamos que todas esas clases sociales o las poblaciones que estaban sobre todo, o la población mexicana que está sobre todo conformada por indígenas, entonces estaban totalmente descontentos, habían perdido sus tierras, y este señor Porfirio Díaz solamente estaba favoreciendo a quienes eran amigos de él. Entonces todas estas condiciones de desigualdad fue lo que de alguna manera afectaron a esa clase media, esa clase baja que conformaba la gran mayoría de la población, y en este momento se genera como un caldo de cultivo para que se genere se dé una nueva generación de jóvenes líderes para participar en esa vida política del país. Y dentro de esta vida política del país, dentro de esa clase media y clase baja que empieza a surgir, pues hay que tener en cuenta que pues se encuentra, ¿cómo decirles? Madero, bueno, como que dentro de este caldo de cultivo vamos a encontrar a Madero, quien obtuvo también como un grupo de seguidores que de alguna manera logran a partir de muchas maniobras y enfrentar como lo manifestó ahí el video, de enfrentarse a Díaz en las elecciones y de todo. Entonces fue bastante difícil porque incluso también lo llevan a la cárcel a Madero, y pues Díaz nuevamente queda elegido como presidente, y pues nuevamente cuando Madero, que es uno de estos jóvenes que yo les estoy indicando que surge en este caldo de cultivo, cuando Madero ya recobra su libertad, se va a ir para Texas, donde de alguna manera va a llegar nuevamente a retomar fuerzas. Y lo que hace que cuando él va a Texas, genera lo que se denominó el Plan de San Luis, que nos lo estaban mencionando ahí, ¿cierto? Entonces, a partir de este Plan de San Luis es cuando se logra hacer como un acuerdo, ¿cierto? Y pues este acuerdo tiene forma de manifiesto y van a decir que se van a ir en contra de esas elecciones de Porfirio Díaz,
que eran unas elecciones ilegítimas, no van a reconocerlo como presidente de la República y de alguna manera, así como sucedió hace muy poco tiempo, Madero se declaró entonces como presidente pro tem. Entonces, hasta que se dieran esas nuevas elecciones y cuando se da este manifiesto, Madero, quien es ese joven que entra a hacer como la contradicción en contra de ese Porfirio Díaz que estaba manifestando todo eso, se propone devolverles las tierras a quienes se las habían quitado, ¿cierto? Y permitió también que se respaldara como con un documento a esa revuelta que se había levantado para el 20 de noviembre de 1910. Hay unos personajes muy polémicos dentro de todo esto que yo creo que ustedes han escuchado, porque imagínense que esta fuerza revolucionaria pues también era armada, ¿no? Entonces, por un lado están en Madero, en Texas, pero también aparecen otros personajes muy estilo charro, por así decirlo, yo sé que ustedes los han escuchado, como por ejemplo Francisco Villa, o más conocido como Pancho Villa, ¿no? ¿No lo han escuchado? Bueno, él era un hombre muy particular, y la verdad es que armados, ¿cierto? Generan como sus propias grupos y sus propias tropas, grupos de hombres. Ellos trabajaban en las minas, eran comerciantes y de manera armada deciden irse contra esas tropas federales de Porfirio Díaz. Hay otro muy conocido, famoso, que también fue ese levantamiento armado que fue dirigido por Emiliano Zapata, quien también fue un joven que era indio, que era, digamos, era indio, pero pues nunca accedió al colegio, él era analfabeto. Entonces, bueno, hicieron esa revuelta que se dirigió especialmente hacia los ricos y hacia querer derrotar esas acciones que eran promulgadas por Porfirio Díaz, que permitieron pues que la gente los apoyara, permitió que pues esa situación de hambre y desigualdad, la gente de alguna manera los apoyó y fue así como se comienza esa revuelta armada en muchas partes del país. De esa forma las tropas de Madero y las tropas pues conformadas por Pancho Villa, por Emiliano y todo esto, logran derrotar al ejército de Díaz en menos de 6 meses. Entonces, pues ahí es cuando se habla de esa temporalidad, porque fue para 1915, ¿no? Cuando se da esa victoria definitiva de la revolución en tanto lo militar, cuando Pancho Villa y Pascual Orozco y por su lado, pues Porfirio Díaz, pues renuncia a la presidencia y se embarca ya hacia Francia. Bueno, ¿qué pasa con esta derrota del régimen? Pues que el Congreso mexicano nombra a Francisco León de la Barra como presidente pro tem y organiza unas nuevas elecciones populares. En este caso ya Francisco Madero es elegido como presidente y José Mariano Pino como vicepresidente. Ese es como un proceso que inicia, si ustedes se dan cuenta, esta Revolución Mexicana es de 1910 y digamos que su temporalidad es una generación y cambio de varias instituciones sociales. ¿Listo? Como, bueno, desigualdad. En las clases sociales, medias y bajas, se empiezan a formar jóvenes como Madero. Profe, una preguntita. Y O sea, que digamos en la nación mexicana, ellos, los de baja, ¿cómo decirlo? Baja, pues, sufrían mucho de hambre. sí, claro, y había una situación muy compleja porque imagínense que el que tenía el poder era solamente una persona y este señor Porfirio llevaba 31 años en el poder y solamente favorecía a algunas personas, les estaban quitando las tierras a las otras personas, digamos que había lo que se conoce como hambrunas, ¿cierto? Entonces pues eso hizo que la gente dijera, no, bueno, definitivamente hay que apoyar a Madero y
quién surge en esas clases, digamos, a partir de esa hambre o esa situación de desigualdad, es donde se da esa conformación de esos jóvenes, como Madero, quien decide enfrentar políticamente a Porfirio, al dictador. Sí, porque todo era como las anteriores, ¿no, profe? Que feliz el que fuera rey y el que fuera el gobernador, el resto que los demás aguantaran hambre. Así es, definitivamente. Y cuando las dictaduras, por ejemplo, que es un concepto que también ustedes van a ver, sobre todo, creo que es el décimo, que no, más que todas las dictaduras se caracterizan por eso, porque solamente un pequeño grupo de personas tiene el poder y también los beneficios de todo lo que se da. Y eso era lo que estaba pasando ahí. Entonces eso hace que en algún momento resulte en una revolución, que es esa vuelta, ¿no? Cuando hay una situación de desigualdad, pues se pide que se dé esa vuelta. Una revolución es eso. En la física también una revolución es una vuelta, ¿no? Dar un giro total hasta llegar nuevamente al mismo punto, pero no tiene que ser el mismo punto. Entonces las revoluciones lo que buscan es eso, dar un giro. Entonces este se enfrenta políticamente a Porfirio Díaz, con apoyo armado de Pancho Villa, vamos a ponerlo como Pancho, pero es Francisco. Otro de ellos que también es muy importante, que era el que yo les decía ahorita, que era Emiliano Zapata, ¿cierto? Y el Emiliano, vamos a ponerlo hasta ahí. Ya lo que les conté a ustedes, lo demás es como la historia, para que ustedes tengan ahí en cuenta esta parte. Ya digamos que en aras de precisar fechas y demás, de tener en cuenta pues cómo se gesta. Esta es en 1910 y como por precisar, lo decía también como por no dejar el video así como un ladito, pero pues voy a decirles algunas cosas por precisar de esa revolución precisamente rusa. Y es que fíjense que Rusia pues había logrado con toda esa discusión, permítanme, les voy a enviar a ustedes de nuevo la foto. Vamos a hacer una cosa. Profe, ¿qué dice después armado de? En lo último. Pancho Villa y Emiliano Zapata. Gracias, profe.
Profe, ¿tenemos que subir evidencia de algo? Sí, claro que sí, vamos a subir evidencia de estas cosas. Vamos a subir de una vez lo que tenemos. Tenemos desde... Listo, profe. Ya les comparto pantalla para que vean lo que estoy haciendo. A ver, no. Listo, profe, yo ya acabé de copiar todo. Listo, súper. Vengan a ver, pues nosotros tenemos, ¿desde dónde no hemos subido nosotros? Desde el 15, no, mentiras, desde antes del 15 de abril. Tensión de grandes potencias, aspectos sociales. 6 de abril, ¿listo? Vamos a subir los apuntes desde el 6 de abril de la Belle Époque, ¿listo? Hasta la Revolución Mexicana. ¿Entendido? ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien en contra? O sea, profe, desde la Belle Époque y desde que quedamos Revolución Mexicana 1910. Sí, porque nada de eso lo hemos subido, ¿listo? Listo, profe, como ordené. Como ordené, dice. Ahorita, listo, les voy a compartir acá. Bueno, ya les va a salir, mejor dicho. Desde el 6 de abril hasta el 21 de abril. Son esos apuntes. ¿Para cuándo son? Para hoy, porque ya nosotros hemos trabajado en esto desde hace ratito. Bueno, ya tiene que estarles apareciendo en este momento, ¿sí? Sí, señora. Listo, muy bien, jovencitos. Adicionalmente, entonces vamos a trabajar ahorita en la portada de nuestro segundo periodo, ¿listo? Y vamos a escribir las metas de comprensión y los desempeños de comprensión. Fíjense que nosotros nos hemos estado volcando sobre principalmente Europa durante el siglo XX, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer de ahora en adelante es ubicarnos también en Colombia en el siglo XX. Ustedes ya saben más o menos cómo estaba el mundo en ese momento. Ahora vamos a ver cómo estaba Colombia para ese momento. ¿Listo? Dime. Voy a compartir pantalla. Dime. Esto, qué pena, es que se me fue el internet y me sacó la gracia. Escuché donde decía que subíamos Vamos a subir la evidencia de abril y qué más. Del 6 de abril hasta el día de hoy. ¿Listo? De todos los apuntes que tenemos en el cuaderno. De toda esa caracterización del siglo XX. ¿Listo? Vamos a irnos por acá. Vamos a hacer un documento en Google. Y vamos a marcar nuestro segundo periodo. ¿Listo? Pero ese también dejas marcarlo bien, ¿sí? Profe, Sí. o sea, hoy toca mandar los apuntes y la marcación del cuaderno o solo los apuntes. No, solo los apuntes. Hoy envíenme los apuntes, pero para la próxima clase al comenzar a las 11:30 del día jueves ya deben tener escritos las metas de comprensión y los desempeños. ¿Listo? No los vamos a escribir durante la clase, pero necesito que los escriban para que no tomemos toda una clase escribiendo solamente metas de comprensión. ¿Listo? Yo se los explico, pero ustedes los escriben de forma autónoma. Es decir, tienen 2 días para escribirlos. ¿De acuerdo? Para que no se nos vaya todo el tiempo en esto. Ahora es que tenemos harto que aprender. Harto. Pues yo se los voy a explicar a continuación. Les estoy dejando entonces esa caracterización. Y como ustedes saben, pues yo no los escribo. Creo que algunos profes sí los hacen clase tras clase, como que escriben cada una de las metas y los desempeños. Sin embargo, a mí me gusta que los tengamos todos desde el comienzo, después del segundo periodo.
¿Listo? A cada uno de ellos le corresponde respectivamente, de las metas le corresponde unos desempeños de comprensión, ¿listo? Entonces vamos a identificar los aspectos económicos y también los ideológicos en el caso ya de desarrollo nacional de Colombia. Nosotros ya estuvimos viendo otras partes del mundo, ¿cierto? Vamos ahora a ver cómo estuvo esto en Colombia, el proceso de la modernidad que llaman. Ahora, vamos a dar razón también de un fenómeno que se vive en el siglo XX, que es el intervencionismo por parte de Estados Unidos en América Latina y en el Caribe, ¿ok? Adicionalmente vamos a ver cómo fue ese desarrollo del imperialismo, pero ojo, porque es que el imperialismo es ese concepto por el cual atraviesa todo nuestro digamos, año escolar. Sin embargo, vamos a verlo desde Europa, desde 1994, ¿sí? Y cómo fue esa... No, lo vamos a ver desde ese momento, pero cómo se dio esa ruptura en 1994. Y vamos a darnos cuenta también de otra expresión, hoy vimos el nacionalismo, por ejemplo, pero tenemos otra expresión denominada el fascismo, ¿cierto? Que también se va a dar durante este siglo y genera algunas expresiones de cada uno de ellos. En este caso vamos a reconstruir y vamos a indagar en relación a la economía colombiana de los años 20, vamos a identificar y resignificar cómo fue ese pensamiento ideológico de estos años. Vamos a cuestionar esa organización social de Colombia durante el siglo XX. Vamos a indagar, exponer cómo fue ese desarrollo nacional de Colombia. Y pues bueno, hay uno de los momentos que debemos nosotros centrarnos es en esa crisis cafetera que se dio en el siglo XX, ¿listo? Todo eso en cuanto a Colombia y la modernidad. Pero ahora si nosotros nos vamos a la segunda parte, donde nosotros hablamos de ese intervencionismo norteamericano, pues vamos a darnos cuenta de cómo, mi plan es que lo constatemos, que lo analicemos y lo veamos críticamente, y cómo se da esto, cómo inicia este fenómeno a comienzos del siglo XX. Ahora bien, vamos a establecer cuáles son esos puntos y relaciones de Estados Unidos y Colombia para esta época. Vamos a conceptualizar y vamos sobre todo a reconstruir ese imperialismo de Europa en el siglo XX, pero sus efectos a la actualidad. Aquí es donde nosotros vamos a hacer la entrega del ensayo, es decir, nosotros ya hemos venido reconstruyendo ese comienzo del siglo XIX y por eso de alguna manera yo creo que pues, para este momento estaría bien entregar nuestro ensayo. Estoy hablando que sea dentro de 15 días aproximadamente, después de que ya tengamos masticadas varias cosas y sobre todo que ustedes también tengan el tiempo suficiente. Les voy a ir haciendo como el acompañamiento para escribir esto, ¿listo? Si ustedes se encuentran de acuerdo. ¿Cómo fue esa ruptura, cierto? Entre ese imperialismo, ese formato que tenían, esas guerras y cómo se representan hoy día y cómo lo tenemos. Entonces dice, mediante ejercicios de indagación y de escritura. Entonces esta es la entrega que nosotros vamos a hacer acá, ¿ok? Hay un tema que es bastante polémico, que es el tema del fascismo. Ustedes son curiosos, averigüen qué es ese tema del fascismo y reconstruyan, chicos, cómo es esa idea del fascismo críticamente. Y bueno, vamos a hacer como un debate, un diálogo sobre ideas principales del fascismo, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en relación a ello, ¿listo? Jovencitos y jovencitas, no se les olvide que ustedes tienen que marcar acá segundo periodo. Esta información yo ya se las voy a dejar a ustedes subidos en la plataforma y no es nada por hoy, no es nada más por hoy, oh por Dios, ya son las 11:30. Que tengan... Profe, tengo una pregunta, Pere, o sea, ¿qué toca subir? Pere, toca subir lo de los apuntes desde el 6 de abril hasta el día de hoy y subir la marcación del segundo periodo y las metas de comprensión y desempeños para antes de la próxima clase. ¿Listo? Que estén muy bien, jovencitos. Bueno, profe.